Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Comunidad de Pares. Somos Daniel Herbo y Valentina Cisterna, profesionales del proyecto FONDEF, Sistema de Monitoreo para la Participación Local en la Gestión Integrada de Cuencas, CIMOL. Trabajamos principalmente con la cuenca del río Itata y en esta oportunidad agradecemos mucho a quienes se conectan a través de nuestras redes sociales, por Facebook, por ejemplo, a través de simol.ranking, por Instagram en simol.cuenca, por Spotify buscándonos como Comunidad de Pares y por YouTube en Monitoreo de Cuenca. A su vez agradecemos a quienes nos sintonizan a través de Radio Perla en Ranquil a través del 107.fm y a quienes nos siguen por Radio Ruta del Oro sintonizando el 90.5 FM en Hualqui. Agradecemos también a nuestros entrevistados del día de hoy y compañero, te doy la bienvenida al programa. ¿Cómo te encuentras, Daniel? Hola Valentina, un poco inquieto, comenzando una semana que sabemos que es bien agitada, de partida por la aprobación y la recién salida de Contraloría de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, que es una ley que hemos estado analizando durante estos números de programa y que nos vemos en la obligación ahora también de profundizar en cuanto a que al 2 de noviembre de este año será vigente. Y por lo tanto las modificaciones que tienen que realizar nuestros usuarios y usuarias, especialmente con quienes trabajamos en CIMOL, van a ser bien afectados. Y por otra parte, porque se cumple un año de la revuelta popular en Chile, por lo tanto igual estamos en esa vía y buscando alternativas junto a otros compañeros, otras compañeras y desde este proyecto también. Quisiera presentar ahora a nuestros entrevistados, nuestra entrevistada y nuestro entrevistado. La primera es Marcela Paz Bustamante. Ella es cohabitante de San Fabián Dalico, en la cuenca del río Ñuble, con 15 años de experiencia en organización, participando de Ñuble Libre, Ñuble Fest, la colectiva feminista San Fabián, la Corporación Cultural de San Fabián, de San Fabián también, la Red de Ríos Libres, y ahora en una iniciativa que vamos a tocar en una parte de nuestro programa, que fue la iniciativa Fluye. Y por otra parte también tenemos a otro cohabitante de San Fabián y activista por los ríos de Ñuble. Él es guía de rafting, director ejecutivo de Ríos to River Chile y organizador de la iniciativa Fluye. Él es Francisco Uribe. Hola Francisco, hola Marcela, ¿cómo están? Hola. Hola, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Vale. Gracias a ustedes por sumarse a este nuevo episodio de Comunidad de Pares. Oigan, queríamos comenzar con una breve pregunta introductoria para que nuestros auditores y auditoras le conozcan un poco más. ¿Desde dónde nacen sus intereses por el medio ambiente y que lo lleva también a las iniciativas en las cuales están inmiscuidos? Francisco, si quieres comenzar tú o Marcela. Francisco. Como quieras, dale nomás. Ya. Bueno, yo nací acá en San Fabián, estudié hasta séptimo básico más o menos, y como crecí en un entorno natural y escuchando principalmente de mi madre el tema de la amenaza de la represa, siempre me motivé por organizar y hacer difusión. Entonces, desde muy pequeña, en tercero básico, hice mi primera agrupación, la Patrulla Ecológica de Hoja Verde. Desde ahí nació mi espíritu, digamos, de lucha y de organización por el medio ambiente y la defensa de la naturaleza. Luego, ya cuando los proyectos llegaron acá, la gente se empezó a organizar más porque pasaba mucho tiempo que se hablaba mucho y no pasaba nada. Mi abuelita, no sé, me decía, no, de que yo era chiquitita, que se habla del embalse Punilla. La gente ya no creía, pero en un momento ya que llegaron las empresas acá y las teníamos encima, ahí recién la gente como que se levantó por completo, todo el pueblo, y nos empezamos a organizar más hasta el día de hoy, desde varios frentes y desde varias comunidades hacia arriba, porque acá está el pueblo de San Fabián, pero hacia la cordillera tenemos muchas comunidades organizadas.
Sí, mi vínculo igual con la naturaleza y su protección viene también desde habernos criado en un ambiente natural acá en San Fabián. Yo puedo decir que soy primera generación de sanfabianinos. Mis papás se vinieron acá hace muchos años atrás y recuerdo desde chico que siempre tuve un vínculo con la naturaleza. No sé, tenía problemas en la casa y me iba al bosque y conversaba ahí con el bosque, hablaba con el bosque, entonces siempre teniendo una relación directa con este entorno. Y ya más adelante empezándonos a organizar, yo ya más viejo, no tan chiquitito como la Marce, fundando la organización Ñuble Libre, cuando igual, o sea, antes estábamos en la universidad y desde esos frentes estábamos con la causa del Ñuble Libre, pero ya después cuando se vino y se aprobó ya, y se aprobó Hidroñuble y después Punilla, y Hidroñuble empezó a avanzar, ya ahí existió la necesidad de activarse y de estar en el territorio. Entonces ahí yo decidí ya venirme de la ciudad y hacer frente a esta gran lucha que llevamos hace tiempo y con hartos logros. Y con Ñuble Libre yo creo que fue mi primera organización socioambiental ya fuerte y articulándome desde ahí. Muchas gracias, Marce, Francisco. De hecho, bueno, Francisco ya se adelantaba un poco, pero Marce, te pregunto directamente a ti, ¿cuáles son las principales amenazas que se identifican en el Ñuble? Y por si nos pudieras contar y hablar un poco más sobre cómo comienza esto y cómo se va organizando entonces Ñuble Libre, sobre, por ejemplo, el embalse Punilla y el estado actual de esta lucha. Claro, bueno, nosotros tenemos 2 proyectos aprobados dentro de esta cuenca de San Fabián hacia la cordillera. Uno es una central de pasada, Hidroñuble, que es un proyecto privado, y la otra es el embalse Punilla, que es un proyecto concesionado por el MOP, por el Estado chileno, que fue concesionado a la empresa italiana Astaldi. Este es un contrato que actualmente sí está quebrado. La organización partió... Bueno, yo me inicié en tema de Punilla, principalmente porque la gente afectada era gente de la alta cordillera, arrieros y mucha gente de tercera edad, donde había incluso, yo creo que la mitad más o menos en ese tiempo no sabía ni leer ni escribir. Entonces no tenían acceso a información, tenían que hacer las observaciones al proyecto y no tenían las herramientas, los instrumentos para hacerlo, y desde ahí nació mi motivación con algunas otras personas, que éramos muy poquitos, en ayudar en este proceso. Embalse Punilla y Hidroñuble fueron aprobados 2007 y 2010 respectivamente, y en ese tiempo no se pasaba por el Servicio de Evaluación Ambiental, era a través de Corema. Entonces, era muy distinto el proceso y la gente estaba muy desamparada. Actualmente Hidroñuble está votado, ellos sí construyeron acá, estuvieron aquí, y ahí es donde más se levantó el pueblo. Si ustedes buscan en YouTube videos, van a ver ahí que la gente se organizó, salió a la calle porque no se respetaban las condiciones. El pueblo se vio alterado totalmente, no usaron su campamento como decía la RCA, entonces empezaron a arrendar cabañas, no había cabañas para los turistas, estaba lleno de vehículos de Hidroñuble. A la gente que arrendaba le empezaron a subir los arriendos porque la empresa pagaba más, y así un montón de problemáticas. Con el tema de Punilla, aún no hay nada de construcción acá de Punilla, para que la gente sepa, porque muchos hablan o lo confunden con el muro que ha hecho Hidroñuble. Punilla no ha hecho nada más que expropiar a algunas familias, o sea, expropiaron a todas las familias, pero les botaron la casa violentamente a algunas familias de Punilla, excepto Los Sauces, que esto sucedió el año pasado, y que legalmente tampoco las familias han tenido
han tenido, digamos, positividad. No, no han tenido ninguna ayuda ni nada, e incluso hay familias que están con campamento a la orilla del río, actualmente todavía, pasaron todo el invierno ahí. Segundo año, este año se cumplen 2 años. Perdón, este año se cumplen 2 años en diciembre. Ya llevan 2 años las familias sin tener ningún tipo de respuesta. Y bueno, esa motivación por la expropiación probablemente es algo que continúa también. O sea, está esa amenaza constante para la gente, para la comunidad. Claro, o sea, más que no hay apoyo, sino que se fue a tribunales, se fue al Tribunal Ambiental de Valdivia, que es el que nos corresponde, y la empresa ganó. Y la gente no sacó nada. Siendo que fue una expropiación ilegal, o sea, devolvieron casa en la noche, no se hizo como correspondía todo ese procedimiento. Me llama la atención la irrupción del turismo como apoyando a la empresa en este caso, pues generalmente nos ha tocado ver casos en que desde el turismo se vislumbra o se trata de mostrar un mono en el cual las personas van a conocer un espacio natural y por lo tanto posteriormente a defenderlo e entender de su entorno. ¿Cómo creen que el turismo podría apoyar, o las actividades también acuáticas podrían apoyar las luchas actuales por los ríos? ¿Contesto yo? Sí, dale, Francisco. Bueno, acá en San Fabián es un caso muy particular, o sea, nosotros realizamos una actividad que es el rafting, ya lleva más de 20 años esta actividad, y esta actividad nace netamente en protesta, ya nace totalmente en oposición a los proyectos hidroeléctricos, nace con la intención de que nosotros veamos nuestros recursos naturales como un bien común y donde podemos hacer uso de él. ¿Ya? O sea, el turismo desde este punto de vista viene a proteger nuestro entorno, o sea, nosotros entendemos que el río es parte de nosotros y le podemos dar un uso económico. Y desde ahí nace, por ejemplo, Ñuble Fest, Marce ahí puede profundizar mucho más, que es una iniciativa para que nosotros los locales, la gente de San Fabián, pueda meterse al río. O sea, anterior del Ñuble Fest o el rafting, nosotros cuando chicos teníamos prohibido ir a bañarnos al río porque todos los años moría personas, etcétera. Y ahora lo navegamos y generamos economía local súper importante. O sea, pasamos de ser una comunidad campesina a tener un foco turístico de turismo aventura reconocido a nivel mundial. Tenemos el festival más antiguo de Sudamérica, el primero, que este año nos corresponde 15 años ya del festival, pionero acá en Chile y en Sudamérica, y eso igual nos pone en una lucha constante también con Cernatur, que generalmente el rafting tiene esa carga histórica acá, de que nace para proteger la cuenca. Y siempre nos han invisibilizado el rafting y tenemos categoría mundial, ¿ya? Y históricamente, o sea, en el río Colorado, Estados Unidos, ya se querían hacer muchas represas en el Gran Cañón, ¿ya? Se logró solo hacer una, después se metieron las empresas de rafting, se protegió esa cuenca, ¿ya? Y hoy en día es una de las maravillas del mundo. Hace unos años atrás, si tú querías ir a hacer rafting, tenías reservas para 8 años más. O sea, el impacto es súper importante. Acá en Chile teníamos el río Biobío, uno de los ríos más importantes para hacer rafting y kayak del mundo. Se represó, perdió esa categoría, ya perdimos una cuenca hermosísima. No bajamos los brazos, sí, ojo. Todavía tenemos esperanza en derribar esa represa. Y después de eso se encontró Futaleufú, ¿ya? Uno de los terceros ríos más lindos y más visitados del mundo, ¿ya? En el río Futaleufú igual, el Futa viene desde una represa. Endesa tenía muchos derechos de agua en ese río y se proyectaban muchas represas en ese río.
hoy en día Endesa entregó los derechos de agua, ¿ya? Y el río Futaleufú se está conservando, es uno de los lugares que están desarrollando, o sea, se han desarrollado mundiales de rafting, se genera una economía importante en torno a esto. O sea, con esto quiero decir que el turismo es una herramienta de conservación, y así lo vemos nosotros, así nos enseñaron a nosotros los vieja escuela, los que nos enseñaron a nosotros a meternos en el río. Ya nosotros tratamos de ser lo menos invasivo posible, entendiendo que igual somos invasivos, ya, pero tratamos de no alterar, no sacar ni una rama, y a veces en el verano tenemos que caminar con las balsas, podríamos sacar rocas, conocemos otros lugares donde dinamitan roca, por ejemplo, para poder hacer esta actividad. Y nosotros acá somos más conservacionistas, o sea, si tenemos que caminar en el río, lo caminamos porque nosotros llegamos a él, no el río a nosotros. ¿Ya? Entonces, el turismo es una herramienta súper importante y relevante, y así lo vemos nosotros acá en San Fabián, por lo menos. Es muy importante lo que comenta Francisco, porque da a conocer actividades en pro de la lucha, ¿cierto? Y de como dices tú, para conservar los ríos, para conservar la naturaleza. Pero como decía Daniel anteriormente, ese turismo a veces se encuentra en pugna con otras miradas de turismo, que lejos de promover quizá este cuidado por la naturaleza, pone por delante intereses económicos y que generan ciertas diferencias en los territorios. Entonces, en realidad, lo que tú comentas es un ejemplo muy claro, un ejemplo muy positivo para poder cuidar entonces y proteger nuestros ríos a través del deporte, además que es una iniciativa que siempre además propone mucha educación ambiental de por medio, buenos valores de por medio que son fundamentales. Marce, ¿quisieras sumar algo a este punto? Bueno, mencionar el tema de Ñuble Fest, que es el primer festival de río de Chile, y de ahí nacieron muchos festivales que luego se hace una competencia, digamos, a nivel nacional que va recorriendo todos los ríos. Y este festival eso promueve, pues, promueve el turismo, o sea, el uso de los servicios ecosistémicos para el bien de las comunidades, generar economía. El tema deportivo, acá antes no había ningún kayakista, venían solo extranjeros, ahora tenemos un montón de chicos remando, chicos y chicas, tenemos equipos de rafting, el año pasado se realizó incluso el nacional de rafting acá y salieron equipos que iban para ir al mundial. Y también promovemos durante el festival temas de cultura, música y talleres, hacer concientización, temas de reciclaje, qué sé yo, limpieza del río. Eso. Chicos, y en la misma mirada, ¿cierto?, respecto a las luchas socioambientales, ¿cómo estas se diseñan frente a los cambios que se van a vivir en Chile prontamente? Por ejemplo, sabemos bien el plebiscito para el 25 de octubre. ¿Cómo ustedes ven estas luchas socioambientales en un contexto como este? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, nosotros siempre hemos creído que el Código de Aguas es un error de la política chilena. A nosotros nos ha perjudicado enormemente, y a todos los ríos de Chile, que quedan muy pocos ríos libres en este país, y gracias al Código de Agua es que fueron represados, fueron las aguas vendidas, expropiadas como un bien de mercado, que nosotros no lo consideramos así, nosotros lo vemos como un elemento sagrado y vital para la vida y que hay que preservarlo. Por lo tanto, vamos por el cambio de una nueva constitución que entregue derechos a los ríos y a la naturaleza. De hecho, se está promoviendo esto de los derechos de los ríos, que en otros países ya existe, y acá en Chile se está levantando ese tema para meterlo, digamos, a la carpeta política. Y el tema de las comunidades, o sea, acá el pueblo de San Fabián de Alico, este valle, se forma al lado de la cuenca, y podemos ver así toda la geografía de Chile. Se reúne la gente alrededor de las cuencas, las cuencas le dan vida a los pueblos, por eso se dice ríos libres, pueblos vivos,
Entonces es primordial que esto esté en carpeta para la nueva constitución que se escriba, y que el código de agua hay que hacerlo ñico. Aprovechando también de profundizar un poco en esta vinculación que comentaban entre los ríos y los pueblos, también, o sea, también hay una vinculación entre distintas cuencas, y tengo entendido de que ustedes participan en una red, que es la Red de Ríos Libres, que también busca tensar esta relación tanto en lo legal como en lo comunitario para llegar a puertos comunes. Me gustaría si es que nos pudieran hablar un poco de cómo se genera esta vinculación y cuáles son las actividades que están proponiendo para estos años y posteriores al plebiscito. Mira, yo me gustaría mencionar algo respecto al plebiscito de la nueva constitución. A mí me parece genial, o sea, estamos viviendo como un veranito de San Juan, ¿ya? Pero yo en lo particular apoyo mucho esas mociones, pero yo no centro mi trabajo en eso. Yo trabajo en una fundación que es Ríos to River, y hacemos trabajo con estudiantes, con niños, ¿ya? Y yo no centro todo mi trabajo ahí, bueno, por cosas históricas que tienen que ver con el trabajo político, ¿cierto? Creo en la construcción del trabajo y me parece esperanzador. Y ojalá lleguemos a buen puerto, pero el trabajo de los territorios y de las comunidades seguimos trabajando en ello. Ya, solo quería hacer mención respecto a eso y mi posición política respecto a estos procesos constituyentes, etcétera. Me parece genial, pero yo no centro tanto mi trabajo ahí. Solo eso. Y bueno, no sé si la Mar se quiere mencionar respecto a la red que está más vinculada. Bueno, la red de los ríos libres parte hace unos 5 años, pero creció así y las cosas que han salido de ahí han sido maravillosas. O sea, empezaba un grupito pequeño, hoy día ya la red junta más de 100 personas en sus encuentros, que son en distintas cuencas. Hemos estado desde San Fabián, Los Queñes, Cajón del Maipo, en la Patagonia, en Alto Biobío. Entonces, viviendo distintas experiencias, enriqueciéndonos desde ahí. Ver, por ejemplo, yo no participé, pero igual me puse al tanto, digamos, y además conozco Alto Biobío, ver allá la experiencia de lo que pasó allá con la represa. Ha sido buenas experiencias para, digamos, corroborar y darnos fuerza de que tenemos que seguir protegiendo nuestro río. En la red de los ríos libres, además, hay una diversidad de participantes, desde personas que se meten al río por el tema deportivo, otros que trabajan con comunidades, mucha gente también relacionada a comunidades mapuches. Cuando fuimos a la Patagonia, por ejemplo, estuvimos reunidos con toda la gente que dio la pelea por Hidro Aysén, y así. Ha sido muy beneficioso para todos, para todos. La articulación, Sí, entonces... yo Adelante, Francisco. No, yo quería mencionar que es súper rico saber que no estáis tan solos, porque en general cuando estamos dentro de los territorios somos minoría, ¿ya? Somos minoría los que estamos dando la lucha, pero cuando nos juntamos todos somos caleta y es genial y te da mucha energía porque sabéis que, y es muy fácil crear amigos porque son como tus clones que están activándose en otro lado, entonces también es esperanzador. Habemos un montón de personas con los mismos ideales y es súper rico cuando sabemos que hay otra cuenca que se está protegiendo, porque en realidad, personalmente, y creo que todos, amamos los ríos libres, activamos nuestro territorio porque es nuestra responsabilidad, porque estamos acá, pero
es genial cuando sabemos que hay gente en Alto Biobío, en el Loa, en todas partes, activándose. Entonces a uno le gustaría multiplicarse y estar en todos los ríos, pero hay otras personas que lo están haciendo, entonces nos da mucha fuerza saber que hay otra gente igual que nosotros, nosotres. Sí, sin duda lo que ustedes cuentan motiva justamente esta lucha, la articulación entre los territorios, ¿cierto? Propone un escenario esperanzador. Sin duda la labor que se hace desde las comunidades es muy importante para poder enfrentar esto, y como ustedes dicen, quizá a veces son minoría en el territorio, en sus propios territorios, pero luego se dan cuenta lo trascendental que es esta lucha y que llega a todas partes, a lo largo de nuestro país, bueno, y también de manera mundial. Daniel, sé que tenemos también por otra parte otro espacio en nuestra entrevista del día de hoy. Te doy el pase. Sí, de hecho, para esta oportunidad, bueno, y como siempre, es muy pertinente. O sea, tomando desde los elementos de la relación de los ríos con la comunidad y las orientaciones y concepciones que tienen ellos sobre el agua fluyendo, es que les quiero presentar la columna de opinión de nuestra amiga personal, Camila Bañales. Ella es ingeniera agrónoma, especialista en gestión ambiental, estudiante del doctorado de Educación en Ciencias Ambientales con mención en sistemas acuáticos continentales. Es facilitadora en formación ambiental y se dedica mucho a lo que es la educación emocional con la naturaleza. Y se dedica mucho a realizar la articulación del conocimiento científico con el conocimiento local, especialmente junto a comunidades mapuche-huenche en el río Queuco, aquí en la región del Biobío. Y por lo tanto, igual que el tema que nos convoca, es una interesada en los ríos como sistema socioecológico, y por lo que nos envió la siguiente columna que trata sobre la cultura, la ciencia y los ríos. Los ríos son de los ecosistemas más diversos y dinámicos de la naturaleza. Sin embargo, a nivel mundial están fuertemente impactados por distintas actividades y demandas humanas. Por ejemplo, la demanda por electricidad ha impulsado la construcción de grandes embalses y centrales hidroeléctricas. La demanda por alimentos requiere extraer agua de los ríos y utilizarla para regar cultivos. Algunas actividades industriales, como la producción de celulosa o la acuicultura, producen contaminantes que son vertidos en los ríos. También la expansión de las ciudades ubicadas cerca de los ríos va reduciendo el espacio que habita naturalmente un río y encauzándolo en canales, lo que limita su conexión con las orillas y la planicie de inundación y el lecho. La conectividad se ha planteado como un indicador clave de la salud de los ríos, y la pérdida de esta indica el nivel de impacto de un río. Actualmente menos de un tercio de los ríos a nivel mundial fluyen sin impedimento en su recorrido desde el nacimiento a la desembocadura. Este es un indicador muy grave de la salud de los ríos, ya que el régimen natural de flujo es esencial para las funciones que mantienen los equilibrios naturales. Esos equilibrios se estudian desde disciplinas como la hidrología, la ecología y la geomorfología fluvial. Estas disciplinas tienen una larga trayectoria en la producción de conocimiento científico sobre los ríos, pero muchas veces olvidamos que el conocimiento es también una expresión de nuestra cultura. Es la cultura lo que determina lo que es importante estudiar, entender y valorar. Hay una tendencia a creer que solo el conocimiento científico es válido. Sin embargo, existen otros tipos de conocimiento que nos invitan a comprender los ríos desde miradas diferentes. Por ejemplo, el conocimiento de las comunidades locales e indígenas nos pueden aportar mucho a la forma en que concebimos la salud de los ríos. Algunas de estas miradas perciben los ríos como entidades vivas, no solo como un recurso natural, sino como una entidad con la cual coexistimos. Retomando la idea de conectividad, los ríos también conectan a las personas, y es aquí donde las comunidades locales e indígenas cuentan con una mirada y conocimiento único. Las actividades que las personas realizamos en los ríos permiten generar recuerdos, desarrollar sentido de lugar y de pertenencia. De esta forma, las comunidades generan su propio conocimiento. Los ríos conectan a las personas en distintos espacios y tiempos, por ejemplo, la conexión entre generaciones, la cual es sostenida a través de la transmisión de memoria oral sobre los ríos y conocimiento propio de cada lugar. Es por esto que aprender sobre cómo los habitantes locales perciben y valoran los ríos es clave para entender el funcionamiento de los ríos, cómo podemos cuidarlos y sanarlos del impacto de actividades dañinas.
Combinar conocimiento científico y conocimiento de comunidades locales e indígenas nos puede ayudar a mejorar la salud de los ríos, pero para que estos distintos tipos de conocimiento puedan conversar, es importante reconocer que ambos son legítimos y ambos son valiosos. Bueno, agradecemos a Camila Bañales por su columna de opinión. Sin duda toca temas cruciales en la discusión sobre los ríos, temas como identidad, ¿cierto? El diálogo que debe existir entre el conocimiento científico, los conocimientos y saberes locales e indígenas, y por lo mismo abro entonces a nuestros entrevistados el espacio que puedan comentar qué les ha parecido esta columna de opinión, cómo reflejan lo expuesto por Camila en términos de sus territorios y sus luchas. Marci, te doy la palabra. Bueno, concuerdo totalmente con lo que expresa Camila. La gestión integrada de las cuencas es primordial para mantener estos ecosistemas, que son primordiales para la vida. La gestión del agua en el territorio tiene que ir de la mano. Muchas veces vienen y nos inculcan y quieren administrar el agua de los ríos para regar agua abajo y sin tomar en cuenta las comunidades que están más arriba. El tema de los conocimientos ancestrales en torno al río. Acá, por ejemplo, llegan las empresas de repente y se tienen a trabajar y la gente dice: ay, no, esa cuestión se va a llover y se les va a caer, o no sé. Y así han pasado un montón de cosas, accidentes y muertes en las construcciones de represas, porque no, la gente, los que verdaderamente conocen el territorio y tienen una relación con él, son las comunidades que han vivido ahí por años. Entonces, eso es muy importante, y también yo creo que el tema de la división política geográfica que tiene nuestro país, cómo nos afecta. O sea, hay regiones, provincias aquí mismo, que nos divide un río. Eso no está bien, porque, ahora, por ejemplo, acá llega un proyecto y toda la comunidad de este lado, que es la más habitada, se ve afectada y tiene problemas, y al otro lado no vive gente, entonces nadie reclama. La gestión está mal hecha y se debe trabajar en eso, hacer un gran cambio, y que yo creo que ya empezó. Muchas gracias, Marce. Francisco. Empezó de parte de la comunidad. Sí, mira. Falta que el Estado se haga cargo. Perdón, ahora sí. No te preocupes. Bueno, a mí, o sea, me es difícil no comentar un poco respecto a la expedición que tuvimos hace poco, la iniciativa Fluye de Cordillera Mar. Nosotros venimos hace menos de una semana que navegamos toda nuestra cuenca, desde acá, desde San Fayán hasta Perales, en Vegas del Itata. Donde hace mucho sentido conceptos como el bioregionalismo, por ejemplo. Algo como que decía la Marce, o sea, entender nuestra cuenca como nuestra división natural y no una división política, por ejemplo. O sea, somos habitantes de la cuenca y cómo nos relacionamos en torno a ella. Para mí se me abrió mucho los ojos poder ver todo el daño que hay en la cuenca. O sea, partimos acá arriba en San Fabián, hay daño de represas, ¿cierto? El único lugar obstruido que tiene el río Ñuble es acá arriba, por la maldita Hidroñuble, ¿ya? Más abajo nos encontramos con forestales, después la agroindustria, ¿cierto? Después nos encontramos con papeleras, con chancadoras. Llegamos a la costa y hay salmocultura, ¿cachai? ¿Qué me hace pensar respecto a eso? O sea, uno, que los negocios son para beneficiar a muy pocos, porque y lo que nos dimos cuenta
en el descenso, que nosotros tuvimos contacto con organizaciones territoriales de cada sector, es que los beneficiarios son los mismos, son pequeños empresarios, pequeños grupos de empresarios, ya que tienen muchas lucas, pero se benefician muy pocas personas y el daño es a una comunidad mucho más grande que en torno a la cuenca. Entonces yo creo respecto a eso, que nosotros no estamos en oposición a que se genere electricidad, que se genere economía, que se genere regadío, etcétera. Pero tenemos que hacer un análisis completo entre nosotros, cómo nuestra actividad económica, que quizás yo no manejo mucho, pero bueno, un poco lo que plantean ustedes, es conocer nuestra cuenca, necesitamos conocer las necesidades de todos, ya, o sea, tanto nosotros los que vivimos en la cordillera como los que viven en el mar, y entre todos construir una cuenca sana. O sea, algo que permita que todos desarrollemos nuestra actividad económica sin perjudicar al otro. Entonces, o sea, todas las miradas tenemos que escucharnos y estamos en tiempo en donde estamos haciendo estos tipos de discusiones. Es un buen momento político en Chile donde podemos sentarnos a conversar y ver cómo solucionar. O sea, yo no creo que una posición se debe poner ante la otra, sino que entre todos entendernos y llegar a puntos en comunes. Eso puedo quedar como reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias. En cuanto a que ya tocaste Fluye. Fluye era una de las ramas que queríamos tocar dentro de este... Ay, perdón. Voy a empezar de nuevo. Muchas gracias, Francisco. Tocaste a Fluye. Y Fluye es una de las ramas principales de esta entrevista. Quisiéramos saber un poco de cómo se desarrolla, quiénes participan y qué persigue el proyecto. Por si nos puedes comentar igual cómo fueron esos días de recorrido, qué hicieron también. Ya. Bueno, la iniciativa Fluye nace hace muchos años atrás por un desafío personal. Yo quería conocer toda mi cuenca, desde San Fabián hasta el mar. Y me encontré con un amigo que conocía desde Coelemu hasta el mar. Entonces, y yo conocía acá casi toda la sección alta, bueno, también por la actividad que realizo. Yo soy guía de rafting ya y navego mi río, casi todo. Y quería conocer hasta el mar, entonces estaba mi amigo que también lo conocía y siempre pasaba que se nos pasaba. Este ha sido un año muy bueno, con lluvia, mucha nieve, caudal perfecto. En otra ocasión pensado el descenso porque pasado San Fabián ya empiezan las zonas donde está la agroindustria, entonces hay muchos canales de regadío y se hace imposible la navegación, ¿ya? Y bueno, también es un descenso que toma días, hay que estar, no era un descenso de un día, eran 6 días más o menos, 5 días proyectábamos nosotros, y bueno, por temas de trabajo nunca se daba, y este año era pandemia, ¿cierto? Estaba lloviendo mucho, había mucha nieve, y yo dije, ya, ¿sabéis qué? Este año voy sí o sí. Y estábamos en esa planificación y yo dije, ya, bueno, si yo lo voy a hacer junto a mi amigo, que es el Miguel Flores de Vive lo Ecoturismo, una agencia de turismo acá en San Fabián, me contacté con Ríos Turrier, que es la organización donde yo estoy trabajando actualmente, y donde hay científicos dentro del grupo, o sea, está la Cami Bañales, está la Cami Calderón, etcétera. Hay buenos redes de contacto con grupos científicos también, que entonces yo dije, ya, chicos, yo voy a hacer este descenso y me gustaría hacer un análisis de la cuenca, o sea,
Hay una iniciativa de ciencia ciudadana en Futaleufú, donde unidades locales están tomando muestras de agua. Entonces, a raíz de eso, yo dije, bueno, ya nosotros también podemos hacer esas muestras de agua. Podríamos tomar agua y después que alguien lo analice. Nosotros no somos las personas idóneas. Entonces, lo planteé en el grupo. A la Cami Calderón le encantó la idea. Se puso en contacto con Dharma Reyes, ¿ya? Y la Dharma justo tenía que hacer un análisis de cordillera mar, análisis de agua y de sedimento, y estaba entre el Biobío y el Ñuble. Y justo como se dio esta expedición, decidió hacerla en el Ñuble. Entonces esto ya empezó a agarrar mucho más fuerza. O sea, ya no íbamos a hacer solo un descenso deportivo, por llamarlo así, sino que íbamos a hacer una muestra científica. Entonces, y ahí también nació la necesidad de hacer un análisis de la cuenca, ¿ya? O sea, yo tenía más o menos identificado los conflictos socioambientales que habían en torno a la cuenca, ¿ya? Entonces, ahí rápidamente nos aliamos, bueno, como yo soy de acá, con gente de Ñuble Libre, ¿cierto? Que ellos fueron los encargados de hacer el contacto con el resto de agrupaciones socioambientales de la cuenca. Y también fuimos con Defensa Ambiental, con Ricardo Fres, que también es cohabitante de esta cuenca y que ellos tienen mucho trabajo con las comunidades del Ñuble también que tienen conflictos socioambientales. Entonces salió esta expedición de Cordillera Mar, que se llama Fluye, donde se hizo un análisis de la cuenca ya y con los conflictos socioambientales y con los estudios científicos que quedó a cargo de Conciencia Sur, ¿cierto? Y además, con Rivers to River, el Felipe Zanotti de Zfin documentó toda la expedición, que es algo que va a salir ya prontamente, un pequeño documental de todo lo que fue esta travesía. Respecto a qué fuimos viendo, o sea, navegamos desde la Cordillera Alta, o sea, no partimos desde San Fabián, sino desde el sector Los Sauces, donde se junta el río Los Sauces con el río Ñuble. Ya fue un descenso de 200 kilómetros en total, navegando aproximadamente 30 kilómetros diarios, bien rudo porque donde llevamos también una balsa de rafting, un catamarán y kayakista. O sea, nosotros solo lo podríamos haber hecho en kayak, no hubiésemos demorado mucho menos y etcétera, hubiésemos avanzado mucho más, pero decidimos hacer esto colectivo. O sea, fuimos con gente que nunca había remado, gente que no se dedica a esto, y bueno, les mando un saludo a todos ellos que hicieron un esfuerzo muy grande de remar 30 kilómetros diarios. O sea, era harto, remamos como entre 5 y 6 horas diarias, ¿ya? Fue algo súper lindo porque en cada parada donde llegábamos nos recibían agrupaciones territoriales y podíamos escuchar en voz propia lo que ellos están viviendo, y es cosa muy similar a nosotros. O sea, también fue una instancia donde daba mucha fuerza, era como el encuentro de la red de los ríos libres, donde chuta, la gente de Cachapual, que está más abajo de San Carlos, llegaba la gente de San Fabián, que éramos nosotros, y se sentían con fuerza igual. Bueno, y ahí tocamos el tema de la agroindustria, ¿cierto? El conflicto que hay con el embalse Punilla. Después llegamos más abajo y vimos el tema de las chancadoras, donde hay un grupo femenino bien fuerte haciendo la lucha contra las chancadoras. Y así hasta llegar al mar. Entonces fue una experiencia muy, muy bonita, muy, muy llenadora, y donde también quedamos con mucho trabajo para adelante. O sea, nos dimos cuenta que la lucha no era solo contra las represas, sino que era contra las represas, contra
las forestales, contra la agroindustria, contra las chancadoras, contra las salmoneras. O sea, yo antes llevaba la lucha muy fuerte contra las represas y ahora me siento tan responsable, tanto como la lucha con las represas como la lucha contra las chancadoras. Entonces, ¿qué salió de todo esto? A futuro estamos trabajando en crear una red de coordinación para defender toda la cuenca. Francisco, lo que comenta. Bueno, y Adelante. es personalmente, solo para cerrar, es un sueño realizado. O sea, poder llegar al mar, ni se imaginan la emoción que había. O sea, el último día fue rudísimo. O sea, remamos contra el viento, con gente que no había remado nunca. Y estuvimos varias horas remando sin parar, casi en trance, ¿ya? Y llegar al mar, o sea, es impresionante. O sea, la Marce estaba en esa embarcación, te lo puedo decir. Entonces, bueno, un sueño realizado y la importancia también de poder navegar los ríos. O sea, nuestro río es totalmente navegable y es súper importante que la gente del territorio se meta. Ya no es necesario tener los grandes rápidos como los tenemos nosotros acá, sino que, como dicen los amigos, más abajo es una tacita de té, es un río tranquilo, tiene un paisaje muy lindo y es súper importante que la gente se meta, porque también nosotros somos guardianes desde adentro. O sea, vimos robo de agua, ¿cachai? Vimos lugares donde estaban tirando cosas que no sabemos qué, ya podemos decidir qué, pero ¿para qué vamos a decir qué? Pero vimos lugares de contaminación que seguro es ilegal. O sea, fue genial en ese sentido ir con un abogado dentro de la balsa, porque iba anotando todos esos puntos para poder hacerle seguimiento. Pero con esto, ¿qué quiero llegar? Tenemos que navegar nuestro río de una forma de monitorear nuestro río y de poder darle protección. Eso, y el vínculo de estar en contacto directo con el agua genera mucho apego territorial. O sea, yo ante el sentido de pertenencia, yo no me sentía así. ¿De dónde eres? Era una pregunta típica. Chuta, me siento del mundo, ¿cierto? me siento de todas partes. Pero cuando me empecé a vincular con el agua y me pregunta de dónde soy, yo soy del río Ñuble, ¿cachai? Esa es mi escuela, esa es mi casa, ahí me siento cómodo. Y ahora que lo navego todo, o sea, me siento más habitante y cohabitante del Ñuble. Eso. Muchas gracias, Francisco. Es muy lindo escuchar tu relato porque creo logras representar diferentes voces de toda la comunidad, de todas las personas que fueron parte de esa travesía en realidad, porque en términos del sacrificio físico, pero también de todo lo que pueden observar. Al final es un trabajo doble, hasta triple. O sea, están con todo un esfuerzo físico para lograr hacer el recorrido, pero logran observar, ¿cierto? Y ser parte de la naturaleza en diferentes aspectos. Entonces, esos aspectos de identidad, por ejemplo, Marcela, ¿cómo lo evidenciaste? ¿Qué puedes contarnos? ¿Cómo fue para ti, por ejemplo, estar en esa expedición? Bueno, fue novedoso, gratificante, primero por la gente que nos reunimos en esta expedición, que nos conocimos, al menos yo con las chicas de Conciencia Sur ahí hicimos muy buenas partners. Recorrimos desde lo alto hacia abajo, tomando muestras de agua y de sedimentos para ver metales y microplásticos, y también de flora. Se fue haciendo un reconocimiento de flora. Y bueno, la importancia de conocer y valorar la importancia de todo el ecosistema ribereño, desde la cordillera hasta el mar. Ver el cambio de la vegetación, ver el cambio del agua, de la temperatura del agua, del color del agua, del olor, ver la importancia que tiene que los ríos fluyan libres desde la cordillera al mar, que los minerales que están acá en la cordillera son primordiales para los recursos marinos, que no son solo recursos, es vida. No digamos, no solo para extraerlo, sino que los ecosistemas marinos,
darme cuenta de eso, gracias también a que participó Camila Calderón, Seca ella, que no sé, darme ese como un poquito de sentido con el mar y la relación con el océano. Yo siempre como viviendo acá, siempre como reacia más a la playa. Yo nunca me había bañado en el mar ahí. Ese día llegamos allá, me bañé en el mar, fue súper emocionante. Y eso, pues, y también mencionar el tema de todo el daño que hay en la cuenca, de que hay un ducto, por ejemplo, allá que cruza el río y tira al mar de la celulosa, la chancadora, todo lo que mencionaba Francis, y yo quisiera mencionar una parte de que las empresas siempre van a vender el tema de que no, que en Chile necesita energía, Chile necesita esto, y que se puede hacer de buena forma, se puede hacer sustentable. Yo, por mi experiencia, yo digo, las empresas no son amorosas ni responsables. Nunca lo han sido y no creo que lo sean bajo el amparo de las leyes actuales que tenemos. Porque acá lo he visto cuando llegaron acá, y también lo vimos ahora pasando por toda la cuenca, hablando con las comunidades. Allá, por ejemplo, las alfareras que están organizadas, ellas sacan su materia prima del río y lo han observado durante toda la vida y se dan cuenta del daño que hacen, del cambio en el agua. Por eso es tan importante esa vinculación territorial y esos conocimientos tan antiguos. Por ejemplo, salió ahí una idea, encontré tan novedosa y buenísima, de recolectar muestras de las piezas de las alfareras desde sus ancestras, como tienen data, digamos, esta pieza la hizo mi bisabuela, esta pieza la hizo mi abuela, qué sé yo, ellas forman estas piezas, no ocupan metales ni otros materiales para moldear, ella ocupa las piedras del río, entonces su materia prima que viene del río se mantiene natural, y por ejemplo ahí se dio la idea de hacer un estudio a través de eso, y qué bonita combinación de la cultura con la ciencia y el conocimiento territorial. Eso. Sí, da en un punto súper elemental, que en realidad por años nos han hecho creer, ¿cierto?, que la naturaleza y el ser humano somos dos elementos por separado, que no estamos inmiscuidos. Y en realidad eso, a ciencia cierta, eso no es así. Ejemplos claros son los que ustedes mencionan, por ejemplo, a través de esta expedición, saber del trabajo de la alfarera, ver cómo la ciencia, ¿cierto?, que promueve el desarrollo, a su vez perjudica a la naturaleza, y cómo estamos ahí inmiscuidos, o sea, cuál es nuestro rol como actores territoriales, ¿cierto?, como pertenecientes en la naturaleza, pero también con el resto de las comunidades. Y por lo mismo les quisiera preguntar ahora, porque esta expedición, que fue muy enriquecedora en diferentes aspectos, tiene algo elemental también, que es que ustedes aprovecharon la oportunidad para hacer un análisis de la cuenca, en términos sociales, ambientales, ¿cierto? Pero en términos de las muestras que ustedes fueron recogiendo. ¿Cómo, no sé si nos pudiesen comentar un poco cómo fue ese proceso, y si es que ya podemos hablar de resultados claros bajo esos análisis? Bueno, de resultados no podemos hablar todavía porque tienen que someterse a estudio esta muestra, que va a ser igual un proceso más largo que tienen que hacer las compañeras de Conciencia Sur. Pero viendo, digamos, cómo se recolectaba, te digo, o sea, la temperatura del río va cambiando, acá el agua súper helada, desde hielo, viene con sedimento, vienen ríos que nacen del mismo volcán, otros que arrastran harto material. La temperatura aumenta hacia abajo, el color del agua va cambiando también, sale unas espumas medias café, ya después de la celulosa, ahí hay un cambio bien drástico. Algunos también, por ejemplo, sentimos como picazón en los últimos tramos con el agua. Eso te podría comentar, pero yo creo que
como más en profundidad. Después con Ciencia Sur, con la compañera Dharma, podría acabar más ese tema. Bueno, y de la vegetación yo les puedo hablar. Acá cuando partimos en un lugar de vegetación piscina, o sea, acá fuera no hay presencia, por ejemplo, de forestales y casi nada de especies invasoras, solo bosque nativo, una alta biodiversidad. San Fabián tiene mucha cantidad de especies, y luego para abajo eso va disminuyendo, pero era muy lindo también ver que a orilla de río todavía se conservaba especies, que hasta llegar a casi a Yancoelemu todavía habían robles a la orilla del río. Eso fue muy lindo porque finalmente el río lo que protege y todavía conserva eso, porque las forestales tienen todo devastado. Sí, la naturaleza se abre paso y Se en abre el fondo paso. evidencia, ¿cierto?, que siempre ha estado ahí y que ese es su lugar. Así que agradecemos, Marcela, que nos cuente que esos análisis todavía no han derivado resultados, pero sin duda lo van a hacer. Estamos también expectantes a esos resultados, pero desde la observación directa que ustedes comentan, para nosotros eso ya también es resultado, ¿no? O sea, ver el cambio en la vegetación, la biodiversidad que se encuentra presente, las amenazas por parte de diferentes actores. Ese era un punto primordial también en el relato de Francisco, que él menciona: mi bandera de lucha quizás está ligada a las represas, pero hoy me doy cuenta que también hay otros elementos, otros actores a los cuales todos tenemos que hacer frente. Entonces eso es parte, de hecho, de ese diálogo que hay que tener, ¿no? De darse cuenta de cuáles son los actores que están presentes, cuáles son los objetivos, cuáles son las formas en las cuales se expresan, y generar entonces mecanismos de diálogo, de gobernanza también. Es muy importante comprender las cuencas, en todo su funcionamiento. Daniel, te doy la palabra, sé que quieres mencionar algunas cosas. Sí, me quería anclar un poco de lo que estabas mencionando recién, en cuanto a que esa mirada que nos entregan los chicos en esta sesión también va en el sentido de la construcción de indicadores a los cuales apostamos con CIMOL, y por lo tanto nos hace ver a que es posible encontrar o hacer ciencia desde la ciudadanía o desde los pueblos organizados para poder trabajar en conjunto a cambios necesarios. Lo otro es que también quería recalcar el hecho de que estas problemáticas que menciona Francisco y también Marcela se repiten en muchísimos, o quizás la gran mayoría de ríos. Aparte de los embalses, tenemos la extracción de áridos, que es una actividad extractiva que se ve en casi todos los lugares donde hay ríos que vienen desde altura y que cortan su flujo y que también tienden a que desaparezca parte de su biodiversidad. Y ya con esto, solo por tiempo, vamos a tener que ir cerrando nuestro programa. Así que les agradecemos su participación, chicos y chicas. Ojalá pronto tengamos los resultados del estudio y fijo, vamos a tener algún entrevistado o entrevistada que nos vaya a ayudar a entender de mejor manera cómo fueron extraídos y cómo fueron analizados posteriormente, para que esos resultados también nos ayuden en nuestros propósitos. Así que reitero los agradecimientos, que esté muy bien, y Valentina, también tú también. Sí, muchas gracias, Daniel. Marcela, Francisco, obviamente este es un espacio de conversación que enriquece mucho también todos los diálogos que tienen que estar presentes en los territorios, las cuencas, ¿cierto? Como decía Daniel, estamos entonces a la espera de esos resultados, porque obviamente reflejan una forma de recoger conocimiento en el que todos nos podemos ver involucrados. Y lo que sucede en esa cuenca también está conectado con otros ecosistemas, entonces hay que tener esa mirada, ¿cierto? Esa mirada de ecosistemas. Le agradecemos mucho la presencia hoy día en el programa, agradecemos mucho también el trabajo que están haciendo en sus territorios, en la cuenca, los ríos. Les dejamos invitados que por favor, en cuanto tengan cuando quieran compartir con nosotros, obviamente, y con la gente, estos resultados, felices de que podamos canalizarlos, para que todas y todos estén enterados y esta lucha sea también identitaria a modo general. Así que los felicitamos por su trabajo
Y nada, nos despedimos, hasta la próxima, estamos conectados entonces. Hacemos también el llamado. Oye, Adelante, Francisco, sí. sí, es que solo para cerrar me gustaría mencionar un par de cosas. Uno, la importancia de la autogestión, o sea, nosotros el proyecto lo planteamos así, lo hacemos sí o sí, se consigan recursos o no, da lo mismo, lo hacemos, avanzamos. Conseguimos pequeños recursos muy minoritarios y lo hicimos igual, entonces ahí es algo súper importante, querer es hacer, o sea, si nosotros queremos, lo hacemos, y hay que estar súper convencido de eso. Lo otro respecto a las tomas de las muestras, los científicos podrían haber ido solos a tomar las muestras, nosotros decidimos que se hiciera un esfuerzo colectivo igual, porque para acercar la ciencia a las comunidades es súper importante. Y para cerrar, me gustaría solo mencionar el trabajo que hace nuestra organización, que es Ríos to River, que es una organización que nace en Cochrane, ¿ya? Donde ahí habían conflictos con Patagonia sin represas, donde querían instalar represas, y en Estados Unidos se estaban demoliendo represas, entonces se lleva a estudiantes, a niños de la Patagonia, Estados Unidos, a ver la realidad del primer mundo, donde allá se están demoliendo represas, ¿ya? Nosotros seguimos trabajando, haciendo intercambio ya en varias partes de Sudamérica principalmente, demostrando eso, que hay conflictos de ríos, pero hay lugares donde ya se están demoliendo. Ahora el 2021 se van a demoler, va a haber la desmantelación más grande de la historia del mundo de represas, porque ya está más que comprobado que las represas no son una solución. O sea, en el río Klamath en Estados Unidos se van a demoler, si no me equivoco, 7 de 9 represas ya, y se van a hacer porque las represas están envenenando el agua. Ya la gente no puede beber el agua, se están muriendo los animales, entonces no es una solución para los tiempos actuales, ¿ya? Entonces, solo eso para que le echen un vistazo al trabajo que hace Ríos to River. Muchas gracias, Francisco, da un punto clave y agradecemos también, obviamente, que puedan mencionar eso a nuestras auditoras y auditores. Los dejamos invitados a que puedan seguir la iniciativa de Marcela, de Francisco, para que puedan estar enterados, ¿cierto? Y obviamente comprender que podemos estar todos involucrados en estos procesos. Todos tienen cabida, todos tienen conocimiento y se construye de manera colectiva. Eso es lo más importante. Y bueno, sí, tenemos que finalizar por temas de tiempo. Agradecemos nuevamente su participación y sobre todo recalcar que el agua no es solo agua a secas, así nada más. El agua es salud, el agua es vida, el agua es conocimiento y el agua también es identidad y es trabajo colectivo. Así que con ese mensaje cerramos este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. No, Gracias por la invitación. Ríos libres.